Término se refiere a la extensión geográfica más que a la gravedad de la enfermedad. Es decir, no necesariamente una pandemia tiene que ser con resultados catastróficos. Sin embargo, lo que se refiere es a la cantidad de personas que pueden estar infectadas al mismo tiempo en el mundo y qué tanto este virus se está transmitiendo durante un mismo tiempo o durante digamos, un periodo continuo de tiempo. En la historia de la humanidad hemos tenido un chorro de pandemias documentadas, ¿no? Tenemos desde 1877 que empezó la viruela, ¿no? Con la viruela que acabó con 500 millones de personas. O sea, esto fue en esos años pues catastrófico porque sí, realmente la viruela humana pues tenía una tasa de mortalidad muy alto, pero además era altamente contagiosa y era de difícil control en ese entonces, ¿no? Porque no había pues las medidas que hay ahora, lo que se conoce, y creo que ha sido de las pandemias pues mucho más aparatosas en nuestro sistema, ¿no? En nuestro planeta. Luego tuvimos varias virus que han participado en diferentes épocas, en diferentes pandemias. Tenemos el sarampión, por ejemplo, que también ha causado muchas muertes. Esto, imagínense, fue en una isla, en la isla de Fiji, y siendo una isla, pues se concentró ahí toda la pandemia y causó 40,000 muertes. O sea, hubo 40,000 muertes a nivel mundial y se originó en Fiji, pero en Fiji hubo mayor impacto. Luego la influenza mundial, en 1889, así se llamó esta. Luego tuvimos una en 1918, la llamada gripe española. Y si se fijan, pues todos tienen una gran número de muertes causadas por ese virus, ¿no? En el caso de poliomielitis hubo un brote muy grande en 1916, con 4,000 muertes, y tenemos una serie de brotes que se han dado, brotes pandémicos que han traspasado fronteras, que se han dado en diferentes épocas y son del mismo virus. Está la fiebre amarilla, luego tenemos influenza en 1957, luego volvemos a tener influenza en el 2009, ¿no? Con la influenza porcina, que se originó aquí en México, de hecho. Entonces tenemos varios brotes, ¿no? Que pueden o no ser brotes pandémicos, pero que potencialmente pueden convertirse en pandemia. En el caso del dengue, pues tuvimos también en el 2006, empezó en Filipinas. Aquí está la influenza del 2009, la influenza de 2017, el dengue, encefalitis japonesa, que es causada por un alfavirus, fiebre amarilla, en fin. Como pueden ver, pues las pandemias no son algo nuevo, simplemente que en nuestra época pues nos ha tocado pues una pandemia magnitudes muy grandes, ¿no? Como no se había visto en muchos años. Después de la de 1918, pues es esta del 2019. Entonces, realmente sabemos que estamos potencialmente expuestos a que haya este tipo de episodios de manera natural. Pero ahora tenemos un problema extra, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a presentar algunos de las imágenes de los virus que más daño han causado a la humanidad, como es la viruela humana. En el caso, pues está hasta documentada en códices aztecas, ¿no? Que en donde los españoles al traer la viruela, pues al no estar en el continente americano, pues hubo bastantes bajas, ¿no? Muchas personas fallecieron. Y bueno, tenemos la polio, que aunque ya está erradicada casi de todo el mundo, pues seguimos con casos en países africanos, en países como Pakistán también, países que normalmente están en guerra y que es difícil llegar con la vacunación a estos países, pues siguen teniendo infecciones y secuelas por estos virus, pero ya cada vez es menos los brotes que hay de este virus. Luego tenemos, en el caso de arriba, tenemos esto es el Mpox, es viruela símica, eh,
que ya no se debe de nombrar así, sino solamente como Mpox. Es una enfermedad bastante aparatosa, no es tan mortal, no tiene una mortalidad tan alta como la viruela humana. Sin embargo, pues sigue siendo algo que pues hay que evitar el contagio, ¿no? Luego, si se fijan abajo, es una familia que sobreviviente de la gripe española, y si pueden ver, pues ya hasta ellos ya sabían que el uso de cubrebocas podría ayudar en la contención de la enfermedad, ¿no? Ellos, en 1918, pues las medidas de higiene y justamente la vacunación, pues empezaron a hacer pues la diferencia entre seguir con casos a detener el curso de la pandemia. Y luego abajo tenemos una manita con sarampión, que también es un virus que ya habían bajado muchísimo sus casos gracias a la vacunación. Sin embargo, este movimiento antivacunas que ha hecho tanto daño, pues ha hecho que justamente empiecen a haber nuevos brotes, pues con la potencialidad de hacer una pandemia. Sin embargo, en el caso de sarampión, pues afortunadamente en México la mayoría sí está vacunado, y normalmente es una muy buena vacuna, una vacuna con una buena cobertura, con una buena eficiencia, por lo cual pues una epidemia, realmente una pandemia, pues tendría que cambiar muchísimo el virus para que esto pudiera ser posible. ¿Ok? Pero virus potencialmente pandémicos siempre tenemos, siempre, ¿no? Ahorita no es la excepción, ahorita nos damos cuenta de lo que está pasando. Antes, pues no nos enterábamos de lo que pasaba en África, ni de lo que estaba pasando en China, ahora con la globalización y la cantidad de información que podemos manejar a través de las redes, pues nos enteramos, y pues realmente esto puede ser un poco abrumador, les digo, el saber que potencialmente tenemos virus que pueden generar una nueva pandemia, pues es un poco de cuidado. No es para que cunda el pánico, sino más bien para tener las medidas de contención y de prevención de estas enfermedades, o de las medidas que se tienen que tomar si esto empieza a avanzar, ¿no? Para que esto no se salga de control, como nos pasó con el SARS-CoV-2. Ahora bien, ¿cuáles son los virus actualmente considerados como potencialmente pandémicos? Pues tenemos a la influenza. La influenza, como es un virus cíclico, en donde las pandemias aparecen cada 20 o 30 años, pues ya cada vez que se va acercando, ¿no? Va pasando el tiempo, dicen, posiblemente haya una pandemia por influenza. Y esto, pues, realmente ahora en la actualidad, pues, ha sido calculado mediante modelos matemáticos, lo cual predice un poco el movimiento de los virus, ¿no? A nivel mundial, y cómo podrían generarse esto. Ahora, en el caso del virus de influenza, pues es un virus que muta mucho, es un virus que tiene rearreglos, es un virus que puede hacer coinfecciones con animales. Hay animales que en el caso de las aves y de los cerdos, pues son fábricas de estos rearreglos que pueden infectar al humano. Y pues el H5N1, el H7N9, el H9N2, que son grupos de virus aviares, pues están ahorita en la mira porque se han reportado algunos casos en humanos, que afortunadamente el virus no se transmite de humano a humano todavía, simplemente de aves a humanos, con una patología bastante fuerte, ¿no? Causando fuerte neumonía. Entonces, hay que tener cuidado de que estos virus no vayan a recombinar o mutar y tomen la capacidad de transmitirse entre humanos. En el caso del coronavirus, pues tenemos el MERS, ¿no? El MERS es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Este virus tiene muchos años que está, ¿no? Y ya ha habido pequeños brotes, y aún fuera del Medio Oriente. Sin embargo, sigue siendo un virus que se transmite del camello al humano, y que del humano al humano la transmisión es difícil. Sí se llega a dar, hay casos documentados, pero afortunadamente, dentro de lo malo, lo bueno es que da muchos síntomas. Y al dar muchos síntomas y gravedad, ¿no? Porque tiene una tasa de mortalidad alta comparado con el SARS-CoV-2, este virus los casos pueden ser fácilmente vigilados, aislados, y luego podemos controlar un brote.
En el caso de SARS-CoV-2, pues sigue siendo un virus potencialmente pandémico desde el punto de vista que no se ha ido la pandemia. O sea, estamos en una época post-pandemia con una gran cantidad de infectados todavía. Y esto no va a cambiar, no va a cambiar en los próximos años porque el virus tiene una capacidad de mutar impresionante y de evadir la respuesta inmune. Entonces, no hay inmunidad hasta el momento que nos proteja de la infección. Nos protege de hospitalización y muerte, pero no de la infección. Entonces, vamos a seguir teniendo infecciones, no sabemos cada cuándo, no sabemos cuándo pasamos por infecciones asintomáticas. La verdad es que está muy subestimada la infección por SARS-CoV-2 por el número de asintomáticos que llega a tener este virus, a contrario de los otros dos que fácilmente se pueden detectar y aislar porque son síntomas bastante fuertes y graves. Luego tenemos virus que causan fiebre hemorrágica, como el virus de ébola y Marburg, que ustedes han escuchado también que África pues ha tenido bastantes casos de ébola de repente. Hay vacuna, es lo bueno, entonces pues empiezan a hacer los cercos sanitarios, a vacunarse alrededor y esto pues hace una contención, pero es un virus bastante mortal, ¿no? Con una tasa de mortalidad muy alta y además pues se transmite por contacto directo, o sea, lo cual representa una ventaja porque si nosotros podemos aislar, pues este virus no se va a seguir transmitiendo. Por ahí en algunos meses pasados salió el virus Nipah, ¿no? Un virus que también ya tiene bastantes años en nuestro planeta circulando y que causa brotes esporádicos en India. ¿Ok? Es un virus que se transmite por la orina de los murciélagos, los cuales al orinar las frutas y verduras se les dan sin ningún lavado a los cerdos se infectan, se consume la carne de cerdo o se convive con los cerdos y entonces el humano se puede llegar a contagiar y pues los síntomas son bastante graves como encefalitis o fiebres muy altas, pero puede tener secuelas neurológicas durante mucho tiempo. Entonces es un virus que es bastante agresivo. Sin embargo, pues la transmisión no es tan directa, ¿no? Sino que tiene que estar el murciélago ahí implícito. El virus del dengue, que es así, se las vamos a platicar bien en el curso. El virus del dengue, pues como pueden saber, han aumentado muchísimo los casos en México, en el mundo en general, en lugares donde antes no había dengue, ya hay dengue. Entonces, pues es un virus que sí hay que tener cuidado porque además hay consecuencias de la reinfección, ¿no? Sabemos que se propone que el hecho de tener un serotipo y después infectarse con un serotipo diferente, pues puede causar un dengue mucho más grave que el que se tuvo inicialmente. Entonces hay que evitar la reinfección. Vacunas por ahí, hay bastante ya avanzado en las vacunas del dengue que también se platicará pues por ahí en el curso, ¿no? Y bueno, algunos otros virus zoonóticos emergentes como hantavirus, harinavirus y otros virus zoonóticos que normalmente se transmiten de roedores a humanos, sobre todo en granjas, sobre todo donde se tiene contacto con heces de roedores silvestres. Y el hantavirus pues es un problema de salud, sobre todo en Sudamérica, ¿no? El virus chikungunya y el Zika, que de repente desaparecieron del mapa, ¿no? En nuestro país se han reportado 0 casos, ¿no? En los últimos meses. No sé si actualmente ya, pero el año pasado eran casi inexistentes, cosa que fue bastante raro, pero pues se puede ser una cosa también de nicho, porque comparten el vector con el virus del dengue. Entonces, puede ser una cosa ecológica lo que estemos viendo ahí, por eso necesitamos estudiar más de estos virus. El virus de la fiebre del Valle de Rift, que es un virus también que causa, que pues muy parecido a los virus que causa a la enfermedad del dengue, sin embargo un poco más grave, ¿verdad? Y este virus se encuentra en África, pero pues todos los virus estuvieron en algún momento en África, como el dengue, por ejemplo, el Zika también. Entonces, pues sí hay que ver que estos virus, pues en algún momento los vectores se pueden adaptar. Aquí es un virus que se transmite por una mosca hematófaga, por diferentes géneros de dípteros, o sea, no es así como que muy claro bien cuál es el vector, el bueno, ¿no? Pero siempre hay una posibilidad.
Y bueno, actualmente el virus de la viruela del mono o monkeypox, que les digo y les platico que ya no se llama así, ya se llama solamente mpox y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, factores que favorecen la propagación de los virus potencialmente pandémicos, el primero pues es el cambio climático, la globalización. Los cambios de uso de tierra influyen muchísimo en la movilidad de estos virus porque normalmente se encuentran en animales silvestres que entonces al moverse pues traen consigo las enfermedades y estas pueden ser transmitidas al humano. La vigilancia y la preparación para futuras pandemias debe de enfocarse en estos y otros virus emergentes que podrían adaptarse para propagarse eficazmente entre humanos. O sea, muchos de estos virus solamente infectan a un humano, ese humano muere o ese humano se recupera y ya ahí quedó, ¿no? Pero si esos virus llegan a mutar y llegan a cambiar lo suficiente como para infectar células humanas, entonces ahí estamos en un verdadero problema. ¿Ok? En el caso del coronavirus, que es el virus, digamos, es una familia de virus bastante grande, que ha estado con nosotros muchos años, pues tenemos varios, coronavirus, ¿no? Aquí mencionábamos virus gripales, ¿no? De virus que causan resfriado común, algunos asociados a cardiopatías, a endocarditis, o sea, también pueden llegar a ser un poquito más severos. Sin embargo, la mayoría de las personas con sistemas inmunes que funcionan es una gripe, son estacionales, la mayoría, y muy distribuidos en la edad preescolar, ¿no? Es cuando los niños tienen muchas enfermedades respiratorias, normalmente son causados por estos virus. Y luego pues tenemos el MERS, ¿no? Como les decía, sin embargo, pues no es un virus que aparezca mucho, son muy contados los casos. El año pasado hubo 12 casos, o sea, sí hay, pero son muy poquitos y solamente es en el Medio Oriente. El SARS-CoV-2 es que es digamos, un virus que se parece mucho al SARS-CoV-1, que también apareció por ahí en China en el 2002. Este virus ya no ha vuelto a estar en circulación. Este virus ya no se han detectado casos, y realmente hubo como 2000 casos y ya desapareció el virus. Hasta ahorita no se han detectado de este virus CoV original, digamos, que era un virus que se había aislado, o se había propuesto que el vector, perdón, digamos, el intermediario fue un murciélago, al igual que este SARS-CoV-2, como se parecen mucho genéticamente, pues sí se pensó en el mismo animalito que fuera el reservorio. Sin embargo, fue hasta más adelante que se propuso el pangolín, ¿no? Para el SARS-CoV-2, y más adelante también se propuso a la civeta, que es un animalito así como un mapache, pero como más chiquito, que está muy distribuido en Asia, que podría haber sido el reservorio que pudiese haber pasado del murciélago hacia los humanos. Ahora, ¿por qué tiene que haber este paso entre murciélago y otro mamífero y luego el humano? Porque el murciélago tiene un sistema inmune muy particular. Entonces, los virus directamente del murciélago serían catastróficos para nosotros. O sea, tienen una capacidad de evasión del interferón muy fuerte, y porque nosotros normalmente no estamos tan en contacto con los murciélagos, salvo el virus Nipah, que podría ser en granjas y así. Los murciélagos normalmente están en cuevas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien se dedica el estudio de los murciélagos, pues está expuesto a todo este tipo de virus. Eh, y los murciélagos, al tener contacto con otros animales, ya sea porque son hematófagos o porque conviven en el mismo ecosistema, pues es ahí donde se transmiten entre mamíferos, y es más fácil después para el humano que se lo come, ¿no? Que se come un animal de estos, un mamífero de estos, o que convive con fluidos de estos animales, que se contagie, y así se empiece la transmisión humano a humano, que fue lo que nos agarró en curva con SARS-CoV-2, porque el virus mutó tan rápido y tan bien que logró tener una transmisión sumamente exitosa entre los humanos, cosa que no pasa
normalmente con los virus. Y bueno, va aquí platicándoles un poquito de la estructura, ustedes seguramente ya se lo saben, ¿verdad? Que es la proteína Spike, que fue tan importante y sigue siendo tan importante para el desarrollo de vacunas, pero también es la proteína que cambia continuamente dentro del virus. Sí, sí es necesario reformular las vacunas, sí, hay que tomar blancos antigénicos diferentes, tal vez sí, para que justo no haya que estar reformulando las vacunas cada vez que sale una variante, ¿verdad? Tal vez agarrar proteínas como la proteína M, que es mucho más conservada en todas las variantes. Sin embargo, pues estas no son precisamente los blancos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, necesitamos generar anticuerpos contra estos piquitos, no contra estas zonas. Pero bueno, eso es algo que es difícil de predecir en vivo. Es muy fácil in sílico en las computadoras, pero en vivo pues no sabemos bien cómo se va a dar la respuesta, hacia dónde se va a polarizar, hasta que no es probado en un ratón, hasta que no es puesto ya en marcha en los humanos. Y bueno, este virus, los beta coronavirus comparten muchos de los receptores en las células, ¿no? Sobre todo los que están en las vías respiratorias. Y por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que inicialmente se describió como el receptor de SARS-CoV-2. Sin embargo, pues ya se sabe también que existen otros correceptores que podrían estar ayudando a la infección, ¿no? Y es por eso que este virus en algunas personas se puede diseminar y podemos encontrar en corazón, podemos encontrar aparte que AC2 se expresa mucho en sistema circulatorio, podemos encontrarlo en diferentes órganos, pero porque también se ha adaptado y puede irse a otros órganos porque puede entrar por otros receptores. Sí, una vez de que el SARS entra a la célula, pues es un virus de RNA. Eso es importante de mencionar, que es un virus que el RNA cambia, puede mutar rápidamente. Es una sola cadena, es un genoma muy grandote que uno esperaría que no cambiara tanto, pero sin embargo, este virus ha roto muchos paradigmas, ¿no? De la virología, en donde los genomas grandes generalmente no cambian tanto. Pero este virus cambia muchísimo, sobre todo sus proteínas externas, ¿no? Como la spike, pero también las internas han cambiado, las internas que le permiten replicarse, las que le permiten bloquear la respuesta de la célula, defenderse, ¿no? A la célula del virus, bloquea esas vías que son las vías de producción de interferón, entonces pues la célula queda totalmente a merced del virus para replicarse. Entonces han cambiado, este virus cambia y por eso es que seguimos teniendo estas infecciones. Pero bueno, ya lo del ciclo y todo eso lo podríamos ver ya más a detalle en el curso que se va a dar la semana que entra. Y bueno, así nada más para platicarles que pues hay miles de variantes ya. O sea, ya no podemos hablar de variante alfa, beta, gamma, delta, omicron. Ya se nos acabaron las letras, ¿no? Del alfabeto para epsilon, lambda, todas las variantes que hubo de SARS-CoV-2. Ahorita todas son como omicron, o sea, como no se ha quitado del renglón que sea omicron, pero aparecen nuevas mutaciones, las cuales ya son nombradas solamente con letras y números. ¿Ok? Entonces, hace poquito apareció en este año esta que es la KP.2 y luego ya tenemos KP.3 y ya 3.1, se nos van a acabar los números también. Y la última, pues es esta, ¿no? LB.1. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que siguen infectando, evaden la respuesta de anticuerpos, no totalmente, o sea, hay que entender que la inmunidad que se tiene en las vacunas funciona, pero no funciona tan bien, ¿no? O sea, no funciona para evitar un contagio, funciona para evitar que el virus se complique o que haga mucha replicación, ¿no? O sea, hay muchos eventos inmunológicos que se generaron por la vacunación que nos ayudan a protegernos de una enfermedad grave.
Pero pues aquí esto es un poquito de lo que les pongo, o sea, se sigue haciendo vigilancia, no tanto como se quisiera, pero se sigue haciendo vigilancia de sobre todo los casos graves, este, que llegan al hospital, ¿no? Por COVID, se les hace una prueba, si salen positivos, pues ya se decide qué caso se manda a secuenciar para ver qué tipo de virus está circulando en esa región o en el país, ¿no? Hay una página de la Secretaría de Salud que trae algunos avances sobre la vigilancia en este año. Y pues sí, o sea, hay movimiento de muchas variantes en nuestro país, pero afortunadamente ya con una tasa de mortalidad muy baja. Este, ha habido casi 10,000 casos de este año y solamente ha habido 317 muertes asociadas a COVID, pero que tienen normalmente comorbilidades o son adultos mayores con otras patologías. Pero bueno, eso creo que pasa con casi cualquier enfermedad. O sea, si tienes una comorbilidad, obviamente va a complicar esa infección, llámese influenza, llámese dengue, llámese COVID-19. ¿Ok? Vacunas disponibles, pues sí, tenemos un montón, ¿no? Aquí sí la ciencia hizo de las suyas y pues sacaron todas las versiones posibles de vacunas y pues las que más han protegido o las que han sido también mayormente aplicadas en el mundo son las vacunas de RNA mensajero, que pues es Comirnaty, que es la de Pfizer, y Spikevax, que es la de Moderna, ¿no? Ambas ya reformuladas, ya la que se sacó en el 2024 ya viene precisamente con esta variante que es KP punto 2, pero pues ya aparecieron otros, ¿no? Pero ya está reformulada para las variantes circulantes en Estados Unidos y a partir de ahí ya empezamos pues al distribuirse estas vacunas, pues generan una mayor protección. Pero pues esto es, ahora sí que solamente nos ayuda a evitar enfermedad grave de hospitalización, sin embargo, sigue habiendo contagio. Entonces, cada año estas dos industrias han ido reformulando. De hecho, salió una bivalente, ¿no? Con dos variantes, pero vieron que no daba mejores resultados. Entonces, se volvió a ser monovalente. Y sigue, ¿no? Y ahorita actualmente, pues ya se comercializa en México Pfizer, entonces se puede comprar. Este, Ahorita desconozco cómo esté ese asunto, si realmente haya en las farmacias, no haya, porque pues son vacunas que requieren de refrigeración y una cadena de frío bastante estricta. En el caso de vacunas de vectores virales, pues está la de AstraZeneca con algunas restricciones, ya algunos países ya no se aplica, ¿no? Por el riesgo de trombosis, un riesgo muy, muy, muy bajo. Sin embargo, pues en estudios pues ya poblacionales, algunos países determinan que sí puede ser alto, pero la verdad es que son muy, muy, muy bajos. Hay más casos de trombosis o eventos eh, en el aparato circulatorio por COVID que por la vacuna. Pero bueno, están esas tres, que los tres son adenovirus 26, adenovirus 5. Ya Cancino ya no está aquí en la lista. Yo no sé si el gobierno de China lo sigue aplicando. Seguramente no, seguramente encontraron una alternativa mucho más eficiente. Las de vacunas proteicas, pues tenemos Abdala aquí en México, ¿no? La vacuna cubana, la cual pues es un pedacito del Spike, pero de Wuhan, o sea, esa no se ha reformulado, un pedacito de unión, del pedacito de proteína que se une a la célula, a la cual se hacen anticuerpos y incluso respuesta celular buenas, digamos que en términos de este tipo de vacunas es buena la vacuna, pero pues aquí el problema es que como ha cambiado tanto el virus, no sabemos si realmente va a proteger, ¿no? O qué tanto sí está abonando a la protección. En el caso de Novavax, igual es el Spike y Corbevax, que es otra que está también ya disponible. Vacunas de virus inactivados, las mejores en cuanto a que contienen todo lo que un virus tiene, ¿no? Y que el sistema inmune puede ver, ¿no? Que es la Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Dos chinas y una hindú. Estas tienen más, digamos, más elementos del virus que el sistema inmune podría estar usando a su favor.
El problema con las vacunas de virus inactivado es que como que al sistema inmune no le gustan las cosas muertas, ¿no? O sea, inactivado, así como dice su nombre, no le gustan las cosas que no se replican, entonces no las ve bien. O sea, como que no, la respuesta suele ser muy pobre, poco eficiente y hay que poner adyuvantes, o sea, moléculas que potencien esa respuesta inmune y pues normalmente son elementos inflamatorios, ¿no? Que causen cierto daño celular para que el sistema inmune reconozca ese virus que está inactivado como algo potencialmente patógeno y entonces montamos una respuesta inmune. El uso de adyuvantes pues puede generar algunos efectos secundarios como dolor o fiebre y todo eso, y pues a mucha gente no le gusta mucho eso, pero pues es parte de la respuesta inmune que se da hacia la gente, ¿no? Que está ahí inoculándose. Y hay una vacuna de DNA ahorita, CICOV-B. Esta vacuna es una vacuna que está ya en fase 2, es una vacuna de ADN. Las vacunas de ADN, a diferencia de las de RNA, este, habían sido muy castigadas por el hecho de que al ser DNA, pues pueden potencialmente insertarse en el genoma humano. En fin, hay un sinfín de cosas biológicas que hay que proteger, ¿no? En el caso del ADN. En el caso de RNA, pues es una molécula mucho más lábil, entonces no hay tanto problema con eso, pero bueno, este es solamente un breve panorama de lo que hay actualmente para COVID-19. Eh, Antivirales, sí, está uno, el Paxlovid, obviamente estuvo en México un tiempo, fue en Secretaría de Salud. Este, Actualmente seguramente se le recetará a pacientes que tengan algún tipo de riesgo. Ha funcionado bien, o sea, lo que evita es que un COVID leve pase a ser un COVID grave en pacientes con riesgos. Entonces, pues yo creo que hay opciones, ¿no? Pero todavía no están al alcance de todas las personas. Entonces, y en el caso de Mpox, les platico que le quitaron el nombre de símica o viruela del mono o monkeypox. Eh, Después de muchos estudios, determinaron especialistas que era despectivo, era algo que se estaba usando como hasta manera de ofensa, o sea, decirle a alguien tienes viruela del mono era como decir, eres un mono o algo así, ¿no? Entonces, como se estaba usando mal el término y ahora ya, para no herir susceptibilidades de nadie y ofender a nadie y decirle el nombre de la enfermedad, pues se decidió quitarle el mox. Y entonces se hizo Mpox. Lo cual está bien porque además no es viruela del mono y además no es viruela símica, o sea, no es una viruela que se haya originado en los monos, es una viruela de los roedores también. Entonces estuvo bien que quitaran eso también porque así nos habla un poquito más del origen de Mpox y de dónde viene originalmente este virus. Pero bueno, platicándoles un poquito, los poxvirus, pues es una familia bien grandota, donde tenemos un chorro de virus que estamos en contacto con ellos, como el molusco contagioso, que es un poxvirus que además es benigno, o sea, sí causa lesiones dérmicas, pero vamos, es un virus que no es mortal, causa ciertos cuadros febriles y normalmente se transmite por actividad sexual o bien en niños por contacto de saliva, de unas mucosas. Pero en realidad es un virus que puede estar distribuido en la población y no causa ningún problema. Hay otros virus que son de animales, como este virus de la estomatitis papular bovina, que ahí sí es un problema de salud a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel veterinario. Y luego tenemos los ortopoxvirus, donde tenemos pues la viruela bovina, la Mpox, el virus vaccinia. Es una historia bien interesante porque es un virus que no sabe bien de dónde salió, pero es el virus vacunal. Es el virus que se utilizó para vacunar. Es un virus que no se sabe si es de caballo o si posiblemente un búfalo, no se sabe bien de dónde viene ese virus, pero es el virus del cual ha partido para hacer las vacunas actuales. Las primeras vacunas fueron de viruela bovina, pero como causaban muchos efectos secundarios, porque además era un virus un poco más agresivo, a veces las personas presentaban lesiones, vieron que el virus vaccinia era mucho más atenuado, ¿no? Y entonces ese fue el que se utilizó muchos años
para vacunar. Luego tenemos la viruela humana, que afortunadamente ya está erradicada del mundo. Desde 1977 no se ha detectado ningún caso, que tenía una tasa de mortalidad alto. Y la ventaja de este poxvirus es que solamente infectaba humanos. Entonces, es una gran ventaja porque eso permitió su erradicación. O sea, al ser los humanos inmunizados y además no existir ningún animal que se infectara, pues no hubo reservorio que lo mantuviera. Entonces, pues fue, digamos, en un periodo de 200 años, ¿verdad? Fácil erradicarlo. Sin embargo, pues todos los demás POX pueden infectar animales y eso complica, porque entonces tendrías que vacunar incluso a los animales para generar inmunidad y, en fin, los reservorios van a ser siempre un tema en cuestiones de erradicación de las enfermedades. ¿Ok? Este, y un poquito de historia de la viruela humana, pues aquí es donde la intervención del humano, del hombre, de la ciencia, pues fue un parteaguas en el curso de la infección. Obviamente las personas que sobreviven o sobrevivían a la infección quedaban inmunes de por vida porque es una infección bastante agresiva, con una activación del sistema inmune muy fuerte, con muchos anticuerpos de por vida, pero pues quedaban con muchas secuelas, con muchas marcas, muchas cicatrices. Entonces, pues no era una enfermedad que nadie quisiese tener, ¿no? Y aquí tenemos pues el claro ejemplo, ¿no? Yo les digo que esta foto es como para lo que nos dedicamos a vacunas y a hacer investigación, pues es el grupo control y el grupo vacunado, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos en ratoncitos, pero no vemos, ¿eh? Y aquí, son unos gemelitos idénticos, en donde uno fue vacunado y el otro no, que parece que no fue intencional, ¿eh? O sea, no crean que vacunaron uno y al otro no para ver qué pasaba, sino que parece que no vacunaron al mismo dos veces. Algo así pasó. Esa es como la historia buena, ¿no? La historia de, ay, nos equivocamos, vacunamos a un niño dos veces y al otro no. Y la otra es que sí fue a propósito. Entonces, pero es una manera en donde podemos ver claramente que la vacunación en este caso es una intervención que sí protege y que sí fue muy benéfica, y 200 años, casi 200 años después, ya fue erradicada totalmente del planeta. Ahora, la variolización, la vacunación contra viruela es agresiva, no, en ese tiempo era agresiva, había que hacer cortecitos en la piel para que el virus, línea o el coxvirus, perdón, en este caso, fuera introducido dentro de la piel y causara una infección atenuada. Cuando fue vaccinia, también se hacían los mismos cortecitos, pero ya la reacción era menos agresiva. Pero para quienes tienen la vacuna todavía, que hasta 1970 se dejó de poner, en 1972 se dejó de poner en Estados Unidos y de ahí permeó hacia países americanos, este, pues todos los que fueron vacunados antes de ese tiempo la tienen. O sea, antes no había eso de que si te quieres vacunar, o sea, vacunaban a todo mundo sin consentimiento informado, ¿no? Y lo cual estuvo bien porque ayudó a erradicar la viruela, pero en cuanto a derechos, pues ahí sí es otro tema, ¿no? Pero muchas personas tienen una cicatriz muy fea en el brazo o arriba del muslo y esas suenan las vacunas de la viruela. Normalmente irradian, son como monitas, pero como solecitos, es la cicatriz de ese tipo. Entonces esas personas están inmunes para cualquier mpox. De hecho, incluso para cualquier poxvirus, perdón, incluyendo a mpox. Y bueno, aquí tenemos un virus en pox, son virus muy grandes, son virus que se quedan en superficies normalmente, sí se pueden transmitir por gotitas de saliva, pero son tan pesados que caen. O sea, no es como el SARS-CoV-2, que es un virus pequeñito, un poquito más pequeñito, que puede quedarse suspendido, ¿no? Durante algún tiempo en el ambiente, ¿no? En el aire. Este es más pesado, es un virus grandotote, es un virus que codifica para 180 proteínas, o sea, es un virus gigante, este, comparado con los virus respiratorios. Entonces, este virus, así se ve en micrografía electrónica, hay diferentes partículas, hay partículas con doble capa, con doble membrana,
En fin, hay una serie de cosas de Mpox que se pueden ver más digamos, a más a detalle en, 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 en un curso más, más adelantito, ¿no? Pero ahorita, platicándoles así en general, de dónde salió este virus, la primera vez que se detectó fue en 1958, o sea, hace un montón, ¿no? Entonces, digamos, no es un virus tan nuevo. Este virus se aisló de monos, sí, de ahí su nombre original, el monkeypox, porque estos simios fueron llevados a un laboratorio de Dinamarca, donde se estudiaba con los simios. Y estos simios venían de África y empezaron a desarrollar la viruela, ¿no? La viruela del mono. Cuando aislaron estas vesículas, cuando vieron, se dieron cuenta que era un virus, cuando lo vieron al microscopio electrónico, dijeron, es como la viruela humana, pero pues ya la viruela humana ya no estaba, ¿no? Entonces se hicieron, me imagino, algunas pruebas antigénicas, demás, determinaron que era un virus de la misma familia, pero que era de mono. Este, y de eso se han hecho dos clados, ¿no? El clado 1 y el clado 2, los cuales tienen diferentes regiones en África, ambos con brotes que son habituales en África, de pocos casos. Sin embargo, pues cuando sale de África es cuando ya causa un verdadero problema, ¿no? Y es hasta el 2003 donde se detectan los primeros casos en América, fue en Estados Unidos, pero esto fue un caso excepcional de 71 casos que fueron detectados en Estados Unidos, entre ellos niños. Cuando se aisló el virus en este año del 2003, pues ya había mucho más herramientas biotecnológicas para determinar qué tipo de virus era. Cuando vieron que era el Mpox, pues dijeron, ¿cómo? ¿Cómo llegó aquí? Pues sí, porque estas personas coincidían en haber comprado perritos de la pradera o ratas gigantes africanas como mascotas. Y esto pues se transmitió a través de mordeduras, de rasguños, del contacto con estos animales, normalmente sí por una herida, y se desarrollaron estas pústulas en estas personas. Sin embargo, el brote fue eliminado. En el 2022, fue cuando hubo el caso o los brotes más extensos a nivel mundial, siendo España uno de los países con mayores casos, llegando a México incluso en 2022, en donde tuvimos aproximadamente 4.000 casos. O sea, no es un virus que no haya estado en nuestro país desde el año pasado, ¿no? Pero ¿por qué se manda la alerta? Pues obviamente porque hubo un aumento de casos de un clado que está asociado más a virulencia, a mayor contagio y a mayor mortalidad en África. Entonces, esto hace que la OMS lance la alerta de que posiblemente ese clado pudiera estar fuera de África, y efectivamente ya se detectó un caso en Tailandia y el primer caso fue en Suiza. Entonces, pero hay que entender que esas personas que llegaron a estos países venían de África, o sea, no se contagiaron en Tailandia, no se contagiaron en Suiza, se contagiaron en África y viajaron a estos países, y entonces hay que contener lo más que se pueda a este virus en las personas que viajan sobre todo. Un poquito de lo que es la transmisión natural es entre roedores, entre ardillitas, entre perritos de la pradera hacia los monos. Y luego en humanos, pues puede ser por contacto directo, por utensilios, por sábanas, por ropa y sobre todo por relaciones sexuales hombre con hombre. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen mayor probabilidad de contagiarse de este virus. Y gotitas de saliva o gotitas de fluidos, pero siempre y cuando estén muy cerca o que uno toque la superficie y se lo lleve a mucosas, eso puede ser pues el método de contagio, ¿no? Aquí pues también ropa, sábanas y un caso muy importante que sí hay la posibilidad de que la madre lo transmite al bebé de forma vertical, o sea, el bebé ya nace con viruela. Se han detectado o se han reportado un par de casos. Uno, uno de los casos, el bebé estuvo grave una vez que nació, se le detectó, tuvo bastantes complicaciones, tuvo 45 días en la UCI, pero sobrevivió.
sobrevivió y parece ser que no tuvo secuelas graves, ¿no? O sea, ahí va el chiquillo. Entonces, la otra es que, pues, es un virus que una vez que entra a la célula, pues como cualquier virus, se va a adueñar de la maquinaria de replicación y para eso, pues, se expresa una gran cantidad de proteínas que van a estar bloqueando las vías de señalización de la célula que justo avisan al sistema inmune de que está infectada esa célula, o sea, el interferón. Ese es un maestro de la evasión de la respuesta inmune. Entonces, y modula esta respuesta inmune hasta que hay un número suficiente de virus como para causar una infección y que ya no importe que lo vea el sistema inmune, porque ya le ganó, digamos, el número para infectar nuevas células. Ahora, tiene una gran cantidad de células que infectan, sobre todo que tienen que ver con la piel, con el sistema inmune, con los macrófagos, infecta este virus, por lo cual se puede diseminar. Pero no se ha visto que se comprometa ningún órgano en particular, o sea, no el hígado, no el cerebro, a menos en pacientes que tienen alguna complicación o alguna otra infección como HIV, donde el sistema inmune no puede contener, ¿no? Y también se ha visto que está asociado o se puede asociar más bien a coinfecciones con herpes, lo cual lo complica un poquito el diagnóstico, ¿verdad? Porque salen las pápulas, pero también hay herpes, entonces a veces puede ser un poco confuso. De hecho, al ratito, ahorita, un poquito más adelantito, les voy a platicar esto de que ahora se dicen muchas cosas en la teoría de la conspiración de que es herpes zóster, ¿no? Que en realidad no es mpox, pero bueno, nada que ver, son virus totalmente diferentes, de diferente familia, con presentación diferente, con contagio diferente, en fin. Y bueno, los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, falta de energía, inflamación de ganglios linfáticos, erupción que puede ir de 2 a 4 semanas. Es sumamente escandalosa esta infección. O sea, sí, puede haber personas que tengan 1 o 2 lesiones, pero esas lesiones van a ser muy aparatosas, ¿no? O sea, se forma toda esta cadenita, ¿no? Que empiezan con máculas, que son manchitas rojas, después unas pápulas, un poquito infladas, luego vesículas, pústulas y al último las costras, que no hay que quitar en ningún momento porque eso puede generar infecciones secundarias, que es una de las principales complicaciones de mpox, donde las personas se infectan, ¿no? De bacterias, ¿no? La piel y entonces empieza otro tipo pues de secuela, ¿no? Que finalmente son las cicatrices. Ahora, en todo paciente que tenga ahorita una presencia de una lesión, sobre todo si ha estado en África o si tiene situaciones de riesgo como relaciones sexuales hombre con hombre, habría que sospechar de mpox. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por PCR. Ahorita el INDRE es el que tiene la batuta de todos los diagnósticos. Si se sospecha, hay que reportar y mandar la muestra a alguno de los laboratorios de referencia, de vigilancia, ¿no? Estatales, y a partir de ahí, pues ya se hará el diagnóstico y el reporte, ¿no? Este, Hay kits, ¿no? De antígenos, sí hay. Estos kits ya se venden. No sé si aquí en México, pero en otros países sí, se llama Ortopox. Pero no diferencian de entre el mpox, de la viruela bovina o de la viruela vacunal. O sea, solamente detecta que es un poxvirus, lo cual puede ser bastante bueno, pero digamos que no te dice qué tipo de viruela puede ser, porque puede ser también bovina o puede ser también la vacunal, ¿no? Si alguien se puso la vacuna, puede tener estas erupciones. Bueno, ya no, miento, en esta nueva vacuna ya no, pero anteriormente podía desarrollar ciertas papulitas que podrían hablar de una infección, pero en realidad era una infección muy atenuada. Hay otros métodos de diagnóstico que podríamos platicar más a detalle, pero ahorita por cuestiones de tiempo nomás les platico que hay más. Son más caros, más sensibles, que se pueden determinar incluso antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, pues no es algo que esté ahorita en nuestro país. A nuestro país lo que hay es el PCR, que se hace a partir de las pústulas. Se toma una muestra y se manda a hacer PCR específico para mpox.
Si amplifican los genes del virus, obviamente es positivo. Si no amplifican, pues no es positivo y habría que pensar en otra enfermedad o en otra infección. ¿Ok? Tratamientos experimentales hay un montón, pero hay uno que es el tecovirimat, que es un antiviral que se usó durante muchos años contra la viruela humana. Y actualmente pues ya ni se producía, ¿no? Este antiviral, pues porque ya no había viruela. Y ahora que empezaron los brotes en el 2022 con miles de casos, obviamente se empezó a volver a usar en estos pacientes con resultados muy buenos. Ya la FDA, la EMA ya dieron su autorización de uso. Obviamente siguen con algunas restricciones, no menores de edad, o sea, hay algunas no mujeres embarazadas, o sea, siempre hay como restricciones todavía sobre su uso, pero sí se puede usar en países europeos y en Estados Unidos. Ya tenemos una antiviral que puede ser potencialmente bueno, y aquí un poquito de lo que algunos medicamentos que se han estado probando y que podrían ayudar a combatir la infección. Tenemos muchos análogos de nucleótidos, que es como el aciclovir, o antivirales que se usan como para herpes, como es un virus de DNA, comparten muchos mecanismos, entonces probablemente los antivirales que se usan para virus de DNA como citomegalovirus, herpes, pueden que funcionen en este virus, ¿no? Hay protocolos, sí, ya hay protocolos en estudio, pero hay que esperar a ver los resultados. De vacunas para Mpox sí hay una nada más que se llama Genius, pero en Europa le pusieron otro nombre, pero es la misma, es Invanex. Este es del mismo laboratorio, se comercializa diferente, solamente es eso, pero en realidad es la misma producción, es de un laboratorio que se llama Bavarian Nordic, que está en Dinamarca. Esta vacuna siempre se produce en cantidades muy pequeñitas, y toda esta vacuna se va para casi siempre, porque empiezan los brotes y empieza la vacunación, ¿no? De manera muy local. Entonces, no es una vacuna que se tenga que producir en niveles, es caro, pues hacer vacunas es caro, y más cuando son virus. Este es un virus vaccinia, que es el virus Ankara, que no se replica. Por eso les decía, no, ya no da pústulas ni máculas, ¿no? O sea, no es un virus que cause ese tipo de manifestaciones, pero es un virus que sí tiene muchos elementos que hace que despierte el sistema inmune, y una vez que uno se pone las dos dosis queda inmune para cualquier mpox. Entonces es para cualquier pox virus también. Entonces son vacunas muy eficientes. El problema es la producción. O sea, evidentemente la inversión que se puede hacer en vacunas no es tanta como para hacerla a nivel mundial, y es por eso que ahorita que se requiere para frenar ciertos brotes que está habiendo en África, pues está totalmente agotada, o sea, no hay para otros países. Personas de alto riesgo de exposición, obviamente las personas que trabajan con personas, ¿no? Los trabajadores de la salud. Las personas con alto riesgo de infección son personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene un caso confirmado. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas con sistemas inmunitarios debilitados, como pueden ser personas con autoinmunidad o personas que tomen algún tipo de inmunomodulador, o personas que vivan con HIV, personas en áreas endémicas de África, donde haya brotes activos, pues por supuesto que están en riesgo de contagio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues evitar el contacto físico. O sea, las personas infectadas lo transmiten por contacto. O sea, no es que uno vaya pasando y le caiga y ya. No, tiene que haber un contacto directo, tiene que haber mucosa con fluidos, puede ser saliva. O sea, tiene que haber un contacto, tiene que haber abrazos, tiene que haber besos, tiene que haber que toques la pústula. O bien, si la pústula tocó algo, ¿verdad? Una sábana, una ropa, todo eso, y se quedan las partículas virales y tú llegas y también te acuestas, pues posiblemente tienes mayor riesgo. Pero bueno, como es una enfermedad que se nota, ¿no? También es cierto que el aislamiento ayuda mucho. Entonces, el aislamiento creo que es la principal medida de prevención de transmisión de este virus, bueno, de todos, pero particularmente de que se nota.
usar cubrebocas, ¿no? En los pacientes como en las personas que están alrededor, lavar la ropa, no reventar las lesiones, esperar a que sanen solas. Y ante cualquier síntoma siempre es importante acudir al médico, no automedicarse y de ser posible no tener contacto físico con los demás. Y esto es algo que yo les digo siempre. Si alguien tiene fiebre, si alguien se siente mal, a menos de que sea un bebé, un niño chiquito, no tienes por qué abrazarlo, no tienes por qué acercar, o sea, ni la persona que está enferma debería de acercarse a otras personas. Pero desgraciadamente, pues en ese malestar y todo, pues se tiende, ¿no? A apapachar a la persona que está enferma, pero eso puede generar una cadena de contagio. Entonces, hay que evitarlo, ¿no? Y si uno se siente mal, tratar de evitar saludar de mano, saludar de beso, abrazar a las personas, incluso ir a los lugares de trabajo, eso sería lo ideal. Pero bueno, como les platicaba, en el 2003 hubo un brote de este virus y pues fue muy fácilmente controlado. En el 18 hubo brotes esporádicos fuera de África, pero de personas que viajaban de África hacia afuera. Y en el 2023 hubo muchos casos en el mundo, más en Europa, en América, hubo casi en todos los países, bueno, donde hay vigilancia, ¿no? Sí, hay países que evidentemente no se sabe porque no se hace la misma vigilancia epidemiológica, pero como no es una enfermedad mortal como tal, pues puede pasar desapercibida, ¿no? Si es que se lleva los cuidados, o sea, si alguien, por ejemplo, ¿no? Ve que alguien tiene ronchitas y lo aísla hasta que se le quiten, pues realmente lo hizo muy bien, ¿no? Y a lo mejor la Secretaría de Salud de ese lugar ni se enteró. Entonces, pero la verdad es que la alerta es algo que nos tiene que abrir los ojos nada más y decir, bueno, hay que estar atentos a estos casos para luego poder seguir las medidas de contención, ¿ok? Actualmente en nuestro país, bueno, este es como el comunicado que dio la Secretaría de Salud por ahí en mediados de agosto, pero y a pesar de que ha habido casos en nuestro país, ahorita, esto fue de la semana pasada, fueron 59 casos positivos, de los cuales 57 son hombres. De estos 59 positivos, la mayoría está en Ciudad de México, otros poquitos en Quintana Roo, Jalisco, Puebla, en Morelos 2, y ninguna defunción hasta el momento. Entonces, en el brote pasado del 2022, sí hubo uno que otro fallecimiento, fueron 18, así confirmadísimos por Mpox, pero como les digo, tenían otra cosa también, ¿no? O sea, generalmente tenían HIV o tenían alguna condición que hacía que se complicara. Sin embargo, pues no, pues sigue siendo una enfermedad vírica que hay que tener cuidado, o sea, no sabemos si estos virus en algún momento lleguen a mutar, a cambiar y se vuelvan mucho más virulentos o que causen mayor enfermedad. Aquí podemos ver una mano que tiene unas lesiones, más o menos así se ven, donde sea. No hay o sea, hay guías que te dicen que es en palmas de manos y pies, hay guías que te dicen que es alrededor de la boca, hay otras que te dicen que es principalmente en el área de genital, hay quienes dicen que en el torso, o sea, puede ser de cualquiera, ¿no? ¿Esto de qué va a depender? Del modo de contagio, ¿eh? Y eso se puede entender, ¿no? Un poco de cómo te contagias, pues también cómo se disemina y con la rapidez con la que se disemina el virus. Y bueno, ya así como un resumen general, o sea, yo les quería presentar una comparación entre COVID y Mpox, los dos virus potencialmente pandémicos, este, que no importa el virus, o sea, no importa la familia, no importa, o sea, todos los virus que tengan esa transmisión entre humanos tienen potencialidad siempre de generar una variante o una mutante que pueda llegar a ser muy transmisible. Déjense ustedes lo virulento, muy transmisible. Y eso va a hacer que mucha gente se contagie, ¿no? Al no tener inmunidad. Les digo, a nuestro favor tenemos una población de adultos mayores vacunados y no va a ser el grupo vulnerable, porque sabemos que la vacuna de la viruela humana vaccinia, protege y muy eficientemente de Mpox.
Ahora, las maneras de transmisión de Mpox, ahorita sigue siendo contacto muy físico y también sexual, que todavía no se incluye dentro de las enfermedades de transmisión sexual, y es lo que está peleando un poco con la OMS que lo meta dentro del catálogo porque hay un riesgo ahí. Sin embargo, bueno, sigue siendo una enfermedad vírica de contacto, a diferencia de COVID-19. COVID-19 es una enfermedad de aerosoles, de no contacto, incluso de ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar suspendido durante mucho tiempo, sobre todo en sitios cerrados, en el aire, ¿no? Y esto, la vía de entrada es totalmente respiratoria, entonces esto facilita que el virus sea transmitido a una gran cantidad de personas. Con una sola persona que esté infectada puede infectar a muchísimos dentro de un mismo espacio. En cambio, en el caso de Mpox, como es un virus grande, un virus pesado, todo eso, posiblemente se puede infectar a alguien que esté muy cerca, pero no el que está hasta la esquina, ¿no? O sea, aunque sea un lugar hacinado, es diferente el modo de contagio. Para empezar, uno es de RNA, el otro es de DNA. Eso ya también digamos, cómo se repliquen las estrategias del virus para adueñarse de la maquinaria celular son muy diferentes. En el caso de COVID-19 es muy rápido porque pues es RNA, entonces el RNA sale, luego se generan los RNAs mensajeros muy rápido con la polimerasa viral, entonces el RNA es traducido rápidamente a proteína, entonces forma una infección aguda, una infección muy aguda, en donde se producen muchas partículas virales en corto tiempo. En el caso de Mpox, hay un periodo de incubación muy largo, en donde el virus pues tiene que meterse a la célula, pero además tiene que su DNA empezarse a transcribir a RNA mensajero y ese RNA mensajero a producir las primeras proteínas. Además es un virus más grande, entonces requiere como de más cosas. Entonces se tarda un poquito más en aparecer los primeros síntomas y tarda mucho más en quitarse, ¿no? O sea, alrededor de un mes. Entonces sí, las presentaciones pues son totalmente diferentes. Aquí les hablaba de transmisión y los reservorios sanguíneos. Eso va a ser también la diferencia. En el caso de COVID-19, se han detectado que sobre todo los felinos se pueden infectar fácilmente de coronavirus, ¿no? Pero esto es porque los felinos tienen sus propios coronavirus, entonces seguramente comparten algún tipo de receptor y entonces se ha visto que los gatos, sobre todo tigre, león, pueden ser infectados por COVID, por SARS-CoV-2. Y los murciélagos, ¿no? Los pangolines también se pueden infectar. O sea, prácticamente se han hecho detección también en animales silvestres, en venados, o sea, lo han buscado y lo han encontrado en todos lados. Pero también por la cantidad de infectados que hay, o sea, es demasiada la gente infectada, entonces hay demasiado virus circulante y esto pues llega a estos animales. Ahora, el hecho de que un gato pueda contagiar a un humano, eso todavía está muy en duda y los hámsters, los hurones también se contagian de este virus y la transmisión puede ser entre ellos también. En el caso de los hurones y de los animalitos que utilizaban para las pieles, ¿no? Que fue un caso muy sonado durante la pandemia, que tuvieron que sacrificar no sé cuántos, salieron positivos a SARS-CoV-2. Eh, es, no se sabe bien cómo se transmite entre ellos ni cómo se transmitiría al humano, pero el hecho de que se infecta y el hecho de que se infecten, pues ya los hace reservorios, ¿ok? En el caso de Mpox son más bien roedores salvajes como ratas, ardillas africanas, también puede transmitirse a primates, incluidos los humanos. El periodo de incubación en el caso de COVID va de 2 a 14 días, normalmente son menos de una semana, este, alrededor de 5 días, mientras que en el caso de Mpox, pues es de 5 a 21 días, comúnmente de 7 a 14, lo cual tiene una ventaja. Las personas que estuvieron en contacto y no han tenido síntomas se pueden vacunar todavía y pueden evitar que la infección sea algo más grave. Los síntomas, pues fiebre, tos, dificultad para respirar, bueno, las de COVID ustedes ya se lo saben, ¿no? Pérdida del gusto, en fin.
De Mpox es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y algo bien importante, inflamación de ganglios linfáticos. Es una característica, aunque se ha reportado casos donde no es tan evidente, pero la mayoría de los casos sí presentan un gran crecimiento de los ganglios. Erupciones cutáneas que progresan a poco. ¿Ok? Gravedad de la enfermedad varía desde la sintomática en el caso de COVID-19, con complicaciones como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues ya todos los que sabemos, ¿no? Pero normalmente es un cuadro como resfriado, un poco más fuerte que eso. Eh, y en el caso de Mpox, pues normalmente es leve a moderado, puede ser grave en personas, sobre todo con sistema inmune inmunocomprometido o con enfermedades crónicas. La tasa de mortalidad en el caso de COVID sigue sin poderse calcular porque depende mucho de dónde estés. No es lo mismo que te dé COVID en Dinamarca, ¿verdad? Ah, no, casi que es lo mismo. No es que lo mismo que nos dé en Canadá, ¿no? este, a que nos den México, ¿no? O que dé en un país africano donde todavía ni siquiera la vacuna llega, ¿no? Entonces, sí depende mucho el lugar de donde estemos hablando para determinar la tasa de mortalidad. Normalmente ya en todos los países, digamos, con una alta tasa de inmunización es de 1 a 2%, dependiendo también la variante, las comorbilidades, pero sobre todo el acceso a la atención médica. En el caso de Mpox, pues más o menos del 1 al 10, pero también es lo mismo. Es de 1 a 10 calculado en África. El 1 al 10% de mortalidad en un país donde no hay recursos para que vayan al hospital, donde no hay antivirales, donde no hay cuidados, o sea, puede ser bastante. Y además, con mucho desconocimiento de la enfermedad en cuanto al tratamiento y culturalmente a veces no acceden a los tratamientos con la desnutrición, en fin, se suman muchos factores sociales al problema de la mortalidad, entonces realmente puede ser del 1 al 10, pero lo que sí es que el clado 1B o el clado 1 es el que más está asociado a mortalidad y es el que precisamente salió en este mes de África con estos dos casos que les platico, los que prendieron las alertas, ¿ok? Tratamiento específico, pues no hay ninguno. En el caso de COVID-19, les decía yo del Paxlovid, sin embargo, pues no es accesible, es muy caro, es un antiviral muy caro, es un cóctel, de hecho son dos antivirales que inhiben proteasas, hacen una función diferente cada uno de estos antivirales y pues, era muy caro, entonces no es accesible para todo mundo este, y lo estaba manejando el sector salud. Ahorita les digo, desconozco quiénes son los candidatos a tratamiento por Paxlovid. En el caso del tratamiento de Mpox, tampoco hay más que el de Covirimab. Y en casos muy graves se puede dar inmunoterapia por transferencia de plasmaferesis de personas vacunadas. ¿Ok? Estas inmunoglobulinas pueden ayudar en pacientes muy graves, pero no es como un tratamiento de elección, ¿verdad? Que digan, ay, yo me voy a poner este suero de mi abuelita mañana, pues no. Realmente las contraindicaciones son muchas, pero en casos graves sí se ha hecho. En vacunas disponibles, pues un montón para COVID, y todas las que vienen. En el caso de Mpox está Jynneos y está la que se usaba, la CAM 2000, ambas para prevenir la viruela humana, ¿no? Que para eso se diseñaron y pues ahora para Mpox. Vigilancia y control, pues se usan pruebas de PCR, test de antígenos, ahora de anticuerpos, rastro de contactos, aislamiento, uso de mascarillas, distanciamiento social en el caso de COVID-19. Y prácticamente en el caso de Mpox, pues solamente se hacen todo eso, pero solamente con los contactos y solamente los que están en lugares donde haya brotes. Entonces, realmente la población en general no tendría que tomar ninguna medida porque tiene muy bajo grado de contagio. Impacto global, pues la pandemia mundial impactó significativamente en los sistemas de salud, economía, vida social a nivel global desde 2020.
Y en el caso de Mpox, pues son brotes esporádicos, pero en 2022 se reportaron brotes significativos en varios países de afuera de África, lo cual, fíjense, coincide, o sea, toda esta segunda ola de Mpox, ¿no? Del 2022, coincidió con la levantada de medidas de aislamiento de COVID. Es como que la gente salió muy animada al mundo otra vez y pues eso hizo que se dieran estos brotes, porque la teoría dice que empezó todo en Ibiza, ¿no? En una fiesta donde fueron africanos, donde fueron españoles, donde fueron gente de muchos lados del mundo y que ahí hubo el contagio masivo. Y a partir de ahí empezaron los brotes fuera de África. Entonces, fue sí, como un desborde, ¿no? También, de hartazgo, creo que de la población en general, de ya volvemos a la normalidad, pero pues salieron con muchas ganas de volver a la normalidad y estas cosas pasaron, ¿no? Entonces, eso nos dice que nos tenemos que ir con calma. Es importante reforzar siempre las medidas de higiene, el uso de cubrebocas, lavado de manos en todos los grupos poblacionales, pero más en los vulnerables cuando hay brotes, ¿ok? Si sabemos que empezaron a aumentar los contagios, por ejemplo, lo se hizo y en nuestro país en meses pasados que empezaron a haber bastantes casos de COVID positivos, se empezó a implementar el uso de mascarillas en los hospitales, cosa que me parece muy correcta, ¿no? O sea, porque si sabemos que están aumentando, pues ya sabemos que funcionan, pero no funciona si no se lo pone quien está enfermo. O sea, el punto es, eh, las personas que son las que tienen los síntomas son las personas que están infectando. Entonces necesitamos contener ahí. Y sí, que los demás lo usen, pero si lo usa también en la persona que está enferma, pues evidentemente el riesgo va a bajar muchísimo. La vacunación ha sido la mejor aliada en la reducción de muertes y hospitalizaciones por COVID-19. Eso es algo que, o sea, sí tenemos un antes y un después de la vacunación en cuanto a mortalidad. Se tienen conocimientos suficientes para diseñar vacunas y y en mucho menor tiempo. O sea, ya ahorita cualquier virus que nos caiga, ya se pueden hacer vacunas en plataformas mucho más rápido, mucho más eficientes y tal vez sí con menos pruebas, ¿no? Antes nos tardábamos 20 años en llegar a una vacuna y ahora nos tardamos un año, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante este, tomar en cuenta todo lo que conocemos ya de la pandemia para desarrollar nuevas vacunas. La otra es que la vacunación es una estrategia viable en las vacunas, en las pandemias, perdón, pero necesitamos mucho más inversión en ciencia, ¿no? Eso es algo que si queremos ser un país que no dependa, ¿no? De si hay o no hay vacunas en otro país, pues tenemos que hacer nuestras propias vacunas y creo que eso en algún momento pues se hizo, ¿no? Con Birmex en el país. Pero bueno, ahorita es otro tema, pero si ya tenemos los conocimientos suficientes y podemos diseñar nuevas estrategias, o estrategias mucho más seguras, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Los riesgos de la vacunación siempre van a ser menos que comparados con padecer alguna infección viral y sobre todo sus complicaciones y las secuelas, sobre todo en nuestra población que no está bien alimentada, que tiene muchas enfermedades, muchas comorbilidades, pues la vacunación va a ser una estrategia que habrá que explorar, ¿no? Para evitar, pues, que estos virus potencialmente pandémicos lleguen a ser una pandemia. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna sugerencia. Listo, doctora. Ahí, ¿me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, pues primero felicitarla, vaya repaso que nos dio de virus, de pandemias, ¿no? Pensando que a veces creemos que la única pandemia que ha habido en la humanidad después del COVID, ya vimos que pues, no es así. A lo largo de la historia contemporánea, pues ha habido estas pandemias, que igual y en los miles de años previos igual estuvieron. Evidentemente no hay esos registros como tal, como actualmente están. Pero esto nos sabe la mente a saber que hemos aprendido a manejarlas conforme han pasado.
que es la experiencia que nos dio, ¿no? Entonces, hay una pregunta que tengo antes de comenzar a filtrar y leer las que hay en el chat y antes de pasar al pase de lista. Eh, de Mpox, no hay tantas medidas respecto a, bueno, que es más pesado, y pero este grupo, que todos somos profesionales o estudiantes de la salud, que hacemos prácticas en hospitales, de ley, deberíamos de usar el cubrebocas todo el día. Pues sería lo ideal. O sea, la verdad es que los hospitales sabemos que no nomás de virus, o sea, es un montón de patógenos y bueno, de todas las bacterias multiresistentes. O sea, realmente la barrera siempre va a ser mucho mejor. O sea, si uno pudiera vivir aislado, no te enfermaría, ¿no? ¿Quién te contagia? Pues otro humano. Y si dentro de ese ambiente donde están más humanos, tú puedes poner esas barreras, creo que sí sería algo que tendría que ya ser un poco más tomado en serio, esto de... Ahora, si me dices, eres una persona sana, con un sistema inmune que funciona, que te alimentas bien, que haces ejercicio, que duermes bien, que llevas una vida más o menos saludable, pues te diría, ok, tu sistema inmune puede con eso, ¿no? Ok, si te enfermas, probablemente tengas un cuadro y lo vas a resolver. Pero la verdad es que tenemos un sistema inmune bastante alterado últimamente. ¿Por qué? Por la alimentación, por lo mal que dormimos, por el estrés, por la contaminación, por el calentamiento global, por un montón de factores ambientales que han ido mermando el sistema inmune, ¿no? Ya tenemos muchísima gente alérgica ahorita, también por el uso de cubrebocas, el equilibrio que debe de haber de eso. Fíjate que algo que sí parece que está tendiendo es a las alergias por la falta de contacto, justo con antígenos ambientales. No hay esa tolerancia que se debe de tener cuando eres niño, ¿no? Que es como la escuelita del sistema inmune también, donde le presentas los antígenos, el pelo del perro, el pelo del gato, el polvo, el césped, el polen, que es cuando el sistema te permite esa diferenciación de lo bueno, lo malo, lo patógeno, lo no patógeno, y pues como muchos niños pandémicos, ¿no? Muchos niños que estuvieron en la pandemia aislados no tuvieron ese contacto, se vuelven como reactivos a muchas cosas que normalmente no eras reactivo, ¿no? O la mamá no es, o no hay alergias. Entonces, sí habría que llegar a ese equilibrio en donde decir, bueno, estoy en una situación de riesgo, uso el cubrebocas, pero no estoy en una situación de riesgo, pues no lo uso. O sea, tengo que también respirar un poco del aire, ¿no? Que está. Si hay una persona enferma, por supuesto, me lo pongo. Si estoy con mi familia y sabemos que todos guardamos ciertas medidas de prevención, pues tal vez no es necesario. Creo que cada uno de nosotros hemos aprendido un poco de cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, ¿no? Yo cada vez que veo a alguien en el súper tosiendo y valiéndole gorro el mundo, pues yo me voy para el otro lado. O sea, yo no voy ahí pegadita con él, "Ah, ya está tosiendo". ¿No? O sea, ya aprendí que eso está mal, ¿no? Y que debería de ir con cubrebocas él, ¿no? Esa persona que está tosiendo. Entonces yo trato de evitar esas situaciones. O que estás en un lugar cerrado y la gente llega, quiere saludarte de beso y todo eso, y pues tal vez no sea lo más adecuado. Entonces, mejor de lejitos, ¿no? Empiezas a aprender y a tomar tus propias medidas, ¿no? Y qué tanto te quieres arriesgar y qué tanto no. Pero ustedes como si están en contacto directo con los patógenos, creo que sería una medida muy útil en su caso, particularmente en sistemas de salud. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y luego, esta pregunta es obligada para usted como especialista y que es un doctorado en vacunología y en virus. Respecto al movimiento antivacunas, nada más enfocándonos a COVID, ¿no? Donde las ideas eran, no es segura porque no se hicieron muchos estudios, porque se desarrolló en muy poco tiempo, porque se aprobó de emergencia. Y ante estos comentarios antivacunas, de que no hay que vacunarlos, usted, ¿cuál es su postura? O sea, si llega a usted alguien así, usted como experta, ¿qué le diría a esa persona? Pues mira,
sí fue bien difícil, ¿no? Y sí nos tuvimos que enfrentar con el chip, con el grafeno, con la fertilidad, con que me quieren matar, ¿no? Me quieren controlar. Y yo siempre les decía, mira, sí es nueva, la vacuna es la primera vez que se va a aplicar en humanos, pero la tecnología existe desde hace muchos años. O sea, yo hice mi maestría en vacunas de RNA. Este, eso desde siempre se había pensado como una estrategia de vacunas. Sin embargo, cuando esto llegó a ser una realidad por la facilidad de producción, por la facilidad de expresión de la proteína S y todo, yo les decía, no es nuevo, mira, o sea, esto tiene 20 años de desarrollo. Lo que pasa es que ahorita es el momento en que se puede aplicar, pero en algún momento íbamos a llegar a ese punto para otras enfermedades, para HIV, para cáncer. De hecho, las vacunas de RNA, los primeros intentos fue hacia tumores. Entonces, no, yo desde ahí empezaba con la historia de cómo nació el movimiento de RNA. Lo otro que les decía era, si tú crees que la vacunación es mala, pues yo voltearía alrededor y buscaría a alguien con secuelas de polio, ¿no? En este momento, afortunadamente en nuestro país, pues no ha habido un solo caso, ¿no? Desde los 70 también. Entonces, eso habla de que la vacunación, pues es una estrategia que sí tiene sus riesgos, como todo, como tomarte una aspirina, como ser alérgico a algún alimento, o sea, por supuesto conlleva riesgos porque es una intervención, pero los riesgos siempre son mucho menores al padecer la enfermedad. Y cuando me decían eso de que no, es que la vacunación, le digo, mira, lo vemos en todos lados lo de la vacunación, de que ha sido todo un éxito. Tú ahorita estás aquí, no tuviste polio, no tienes secuelas, cualquier persona ahorita joven no tiene ese problema. Y por otro lado, tenemos, yo les pongo el ejemplo de la rabia. O sea, le digo, a ver, la rabia doméstica era un problema en los 80s, incluso había perros rabiosos en la casa, ¿no? Cuando se hizo extensiva la vacunación en animales y todo eso, ahorita los casos de rabia son súper esporádicos y normalmente tiene que ver con un animal silvestre, o sea, no tiene que ver con el perro que está en la calle. Y había personas que morían de rabia, incluso está documentado, ¿no? Los dos casos que hubo eran en Nayarit, hace un par de años, o sea, fueron por un murciélago, o sea, es como que si nos podemos saber que la vacunación realmente ha tenido un impacto bueno en nuestra salud. Yo por ahí les iba, digo, ahora, las personas son libres de ponerse o no las vacunas, pero sí tengo casos cercanos en donde no se aplicaron la vacuna y desgraciadamente fallecieron. O sea, eso también existe. Y entonces la gente como que fue aprendiendo también de eso. Y decían, híjole, si se hubiera puesto la vacuna, muy probablemente no hubiera cursado con el COVID que cursó, ¿no? Pero también tengo la otra parte que luego, esta es la peor, ¿no? Que te dicen, las vacunas no sirven porque mi abuelito se murió de todas maneras de COVID y tenía 4 dosis, ¿no? Dos de Pfizer y una de AstraZeneca y no sé qué. Y le digo, ok, ¿cuántos años tenía tu abuelito? No, como 80. Ok, ¿y tenía diabetes? Sí. Digo, hipertensión, sí. Obesidad también. Fumaba además, ¿no? Entonces digo, a ver, una cosa es que las vacunas funcionen, pero la otra es no hacen milagros, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un sistema inmune competente para que las vacunas funcionen. Si tu sistema inmune está muy comprometido con una inflamación crónica de años y con un daño celular de años, pues ¿cómo quieres, aunque le pongas la mejor vacuna, pues difícilmente va a lograr la eficiencia que necesitamos, ¿no? Entonces es como algo combinado, pero sí, yo siempre les pongo ejemplos así de, mira, sí funciona, lo estamos viendo, ya la gente nos está muriendo. Por ahí me voy por el ejemplo, ¿no? Ahora, la última que me dijeron fue que el Mpox es una secuela de la vacunación por COVID. Ya, esa fue la de ayer, ¿no? Y yo, no, o sea, como, o sea, el Mpox es un virus que ha existido desde antes del COVID, ¿no? Simplemente que la globalización, el cambio climático, las prácticas que ahora tenemos, la falta de medidas de contención, sobre todo la movilidad que podemos tener como seres humanos, permiten que se den estos brotes, pero estos brotes han estado en África antes que el COVID,
Entonces no me vengan con que ahora es una consecuencia de la vacunación. Y la otra es que anda circulando por ahí algo que no es Mpox, que es herpes zóster, porque hay un reporte de que la vacuna de Pfizer en algunos pacientes reactivaba zóster, pero cualquier vacuna reactiva zóster por el estrés que genera en el sistema. Entonces, una persona con una vulnerabilidad a desarrollar zóster, que puede ser casi por cualquier estrés, pues les ponían la vacuna y al poco tiempo se reactivaba zóster, pero era algo que se esperaría en algunas personas. Sin embargo, están diciendo que esto es zóster y yo les pongo las fotos y les digo, no, es un virus totalmente diferente, infecta diferentes cosas, uno es herpes, otro es mpox, se transmiten de diferente manera. El zóster lo tenemos todos, nada más se reactiva, vamos, ese ya lo tienes, le digo, ya ni siquiera te van a contagiar, ¿no? Ese ya lo tienes, nada más que está contenido y situaciones se reactiva, ¿no? Entonces, sí cuesta poco, pues, pero ahí la llevamos. Pues. Dos, tres ya nos dicen que sí, se vacunan. Sí, Ah, justo. ya. El conocer las fases de reactivación, por ejemplo, el zóster está descrito que inclusive hasta cambios de temperatura te lo puede reactivar. El calor, el El estrés, estrés, el estado o de sea, ánimo, claro, totalmente, ¿no? entonces Entonces, la evidentemente, persona va con miedo a sí, vacunarse, esperándose lo peor de la vacunación, ¿no? El dolor, la fiebre y todo. Evidentemente en un estado de estrés, pum, se reactiva SOS. así es, justamente. Entonces, pues bueno, no, hombre, de verdad, yo creo que nos podemos quedar aquí toda la madrugada platicando. Y Sí, esto me da una idea de que en nuestro próximo curso, que ahorita se los presento a todos nuestros asistentes, hay una sesión solo de preguntas y respuestas respecto a vacunas, ¿no? Para, excelente. para no revolver temas y que esta vacuna, porque seguro hay preguntas ahorita de la vacuna del papillomavirus, entonces, para no revolver, yo creo que nos vamos a hacer una sesión solo de vacunología y venga con todas las preguntas. Así es que ya la estaremos Claro, molestando para ello. sí, padrísimo, ¿no? Porque hay hay sus cosas oscuras también, luego platicaremos de ellos, ¿no? O sea, Venga. que ahorita ya son menos evidentes, ¿no? Pero como esto de la vacunación de la viruela que fue extensiva mundialmente, pues, o sea, era parejo. O sea, no, le voy a pedir permiso a mi mamá, ¿no? Ahora te mandan el papelito para que firmes de consentimiento, de que sí lo pueden vacunar. Antes sí les preguntaban, ya llegaban vacunados, ¿no? Entonces imagínate cómo vulneraban el derecho, o sea, el derecho humano a la decisión, ¿no? Yo, aunque sean antivacunas, sí les doy su poder de decisión, digo, pues cada quien. Pero en el caso de que no te lo den, aunque al final sea una estrategia buena, hubo muchos atropellos en eso. Perfecto, doctor. Pues bueno, agradecerle a nombre de todo este grupo, a Muchas gracias. 552 conectados de 12 No, países que pues sí, recibimos la inscripción. Bueno, pues de verdad, gracias. Recordarles que todos los miércoles tenemos sesiones, digo, de diversos temas. Ahorita tocó lo de virus por lo que está pasando, pero todos los miércoles tenemos sesiones académicas a las 7 de la noche, abiertas para todos. Entonces, gracias, doctora. Nos estamos viendo la siguiente semana en el seminario. muchísimas gracias y pues cuídense mucho. Esto no es para que cunda el pánico, solamente es para conocer cómo se transmite, qué es lo que hay que hacer si es que hay algún caso, ¿no? Y es referirlo a las autoridades sanitarias y esperar a que sea el resultado y de ahí tomar pues, el aislamiento y las medidas que se saben que funcionan. No hay que alarmarse tanto, ¿no? También difundir información falsa no está como bien, ¿no? Eso le hace mucho daño a la sociedad. Hay evidencia científica de que este virus se controla, es un virus con baja mortalidad, no es tan contagioso, este clado, particularmente el que circula en México, que es el clado 2. Entonces, pues solamente esperar que se contenga el brote que está actualmente y pues seguir con las medidas. Y yo creo que parte fundamental es siempre recomendar que la gente se alimente bien, que tenga una vida lo más saludable posible.
Sí, justamente, ¿no? Estos factores de riesgo modificables, modificarlos y llevar una vida saludable. Gracias, doctora. Un Gracias. abrazo enorme, enorme. Un Pues gusto estar muchísimas aquí con gracias. usted. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye. Que descanse, doctor. Y bueno, a nuestros estudiantes que están por acá, déjenme presentarles, derivado a esta necesidad de actualización y de eh, procesos que tenemos que llevar de educación y de hacer extensiva, ¿no? Los avances que tenemos, los expertos que tenemos también en México. Bueno, se desarrolló el presente seminario que empieza la siguiente semana por esta urgencia de necesidad de actualización en este tema en específico. Y déjenme eh, eh, comentarles, ¿no? Antes de avanzar en esto. Eh, este es nuestro seminario nacional de virus emergentes, donde vamos a dar los temas de actualidad, lo nuevo que hay en 3 virus, en COVID-19, en dengue y en viruela Mpox. Ya aprendimos hoy que se llama Mpox, vamos a cambiar la publicación. Va a ser el 2, el 3, el 4 de septiembre de 19 a 21. Este programa está totalmente avalado por la Escuela Internacional de Universidad de Náhuatl, entonces para términos de certificación de certificación y manejo de horas curriculares es totalmente oficial. El costo es un costo, pues la verdad, de simbólico, administrativo, de 400 pesos para profesionales y tenemos el beneficio que a nuestros estudiantes de áreas de la salud sea la mitad, 200 pesos nada más. Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo? La metodología son 2 clases por día, donde en la primera hora se va a ver la parte científica molecular de los virus. Por ejemplo, vamos a empezar con COVID-19, justamente con la doctora Vanessa, que nos acaba de dar esta clase. Ella va a hablar de la parte científica de investigación y en la segunda hora nos vamos a ir a la parte clínica, el manejo clínico con alguien que en hospital lo esté tratando, ¿no? Ejemplo, este día abriremos con retos científicos de COVID-19 con la doctora Vanessa, que bueno, ya vimos que es expertísima en esto, y cerramos el día con el abordaje clínico del COVID con la doctora Jessica Manutraye, que ya conocen, es nuestra profesora de medicina interna y evidentemente trató cientos, miles de casos en el Centro Médico ABC. Entonces vamos a tener la parte científica y la parte clínica y así nos vamos a ir los demás virus, ¿no? Vamos a ver los retos científicos del dengue y también el abordaje clínico del dengue con el doctor Juan Diego, que es especialista en infectología, y también lo mismo con el MPOX. Entonces, va a ser como ahorita, vía Zoom, van a tener acceso a las grabaciones y bueno, solo hay 300 lugares, entonces, quien quiera, pues la verdad es que es el momento porque empieza la siguiente semana por esta urgencia de tener información, ¿no? Porque la información es poder y si nos llega algún paciente así, pues ya sabríamos cómo manejarlo, qué decirle, ¿no? Entonces, como beneficio para los asistentes a esta charla, todos los 545 que están aquí tienen el beneficio del 30% de descuento sobre esos 400 pesos. Si ustedes son profesionales de la salud, es decir, tienen cédula profesional, y el beneficio del 50% para estudiantes de medicina o de áreas de la salud. ¿Ok? El criterio es ser estudiante universitario. Entonces, eso se hace mediante códigos que el día de mañana a primera hora se les hacen llegar a todos los asistentes de esta clase y el método de inscripción es demasiado sencillo. Voy a hacer un ejemplo nada más para que no piensen que esto es muy difícil. Déjenme compartir acá, porque seguramente hay gente muy nueva que no nos conoce como tal. Bueno, esta es nuestra plataforma, MX, la pueden googlear y pues vamos a salir ahí. Entonces, en esta parte está la parte de cursos. ¿Okay? Arriba le dan el curso, buscan el curso, está hasta abajo porque es el más nuevo, de virus emergentes, les pueden dar el programa, les va a desplegar el programa que les repito, le van a dar inscribirse y los manda directamente al padre, ¿ok? Entonces aquí está de base el precio de 400, con el código que van a recibir el día de mañana, lo van a poner aquí, le van a dar aplicar y ya les va a hacer el 30 o el 50 respecto a su caso si son profesionistas o estudiantes. Denle aplicar y se actualiza el precio a lo que dé el porcentaje, ¿no? Ponen su información personal, es el pago electrónico por tarjeta, Visa, American Express y Mastercard.
Para su seguridad, Stripe es la plataforma número 1 de pagos electrónicos, la más segura del mundo, y la tenemos integrada a nuestra plataforma. Una vez que se valide el pago en 10 segundos, nos manda al registro de sus datos y están dentro en el curso. Ya cuando estemos en nuestra primera clase, les explicamos cómo van a tener acceso a las grabaciones lo que resta del año. ¿Okay? Entonces, pues será un gusto darnos la siguiente semana en nuestro seminario. El único que hay actualmente ahorita disponible en México, esperemos que haya mucho más, y de otros grupos de investigación, pero esta es nuestra propuesta en actualización para todos ustedes. Así es que vamos a proceder a poner el enlace de asistencia del día de hoy, y conforme lo vayan contestando, pueden irse retirando de la sesión. Esta clase estará disponible en YouTube el día de mañana, ¿ok? Mañana como a mediodía. Entonces, pues gracias por estar aquí y pues a seguir aprendiendo. De nuevo, gracias, doctora Vani, gracias al staff y a todos ustedes por estar aquí. Les pongo en el chat de un segundo. Listo. Y como último mensaje, síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, ahí publicamos todas las convocatorias de las clases, porque hay unas que sí son cupo limitado. Entonces ahí se publica todo para que no se pierdan de nada. Entonces, déjenme poner en el chat. Perfecto. Se encuentra en este momento en el chat el enlace de asistencia. Con esa asistencia, el día de mañana les llega su constancia del día de hoy. Entonces, como son 500 de no chance, mañana en la noche ya la tienen disponible para su descarga en su correo. Y pues, bienvenidos a los nuevos. Tenemos un año de hacer estas actividades académicas y esperemos que sean muchos más. Gracias por confiar en Med Scientific, en nuestro equipo. Y pues vamos juntos a esta evolución de la salud en nuestros países. Así es que gracias, nos estamos viendo. Cuídense mucho.